A ti, Señor, a ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor, a ti, Señor, levanto mi alma, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Damos gracias a nuestro Dios. Buenas tardes, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Estamos en estos momentos dándoles la bienvenida a su programa Mensaje de Amor para Salvación, el cual en este día estamos dando seguimiento, dando continuidad al tema general, la segunda jornada de oración, primera jornada de oración de este mes de abril. Su servidor, amigo y hermano José Luis Sauceda Pérez, quien colabora en la Iglesia de Cristo, que se reúne en la calle San Fernando número 401 de la colonia Colinas de San Miguel, en Apodaca, Nuevo León. Somos una de las congregaciones del área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y desde aquí les enviamos un afectuoso saludo, un abrazo a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que ya están sintonizándonos a través de Facebook Live y también a través de Spreaker en el radio por internet. Asimismo les invitamos a que busquen ahí en el canal de YouTube los videos que nuestro hermano Gómez se dedica a editar y a poner a disponibilidad de cada uno de ustedes. La gloria y la honra sean para nuestro Dios, hermanos, hoy y siempre. Y para dar seguimiento, hermanos, a esta jornada de oración, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios precisamente a través de una oración y que Él sea quien tome el control de esta transmisión. Oremos. Nuestro Padre y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, esta tarde, por esta oportunidad hermosa que nos prestas, Señor, para utilizar estos medios y poder, Señor, compartir tu palabra, edificarnos a través de ella y, Padre, transmitir también ese ánimo, esa esperanza, Señor, a nuestros hermanos, pero también invitar a nuestros amigos para que a través, Señor, de estos medios pueda su fe, Señor, nacer, pueda su fe depositarse en la persona de tu Hijo Cristo Jesús y pueda venir al conocimiento y al obedecimiento de tu palabra, de tu voluntad, para alcanzar la vida eterna, la cual está disponible, Señor, a través del santo sacrificio de Jesús, tu Hijo amado. Así es que nos encomendamos en tus manos. Bendice estos medios, bendice a nuestros hermanos administradores, directores de radio, de Facebook, de este programa, y que, Señor, sígueles bendiciendo ricamente para que a través, Señor, de su trabajo, de su esfuerzo, de nuestro hermano de la programación, que se encuentra allá en Nicaragua, para el cual también pedimos una bendición especial por su salud, por su familia, por sus proyectos, y que todos los medios, Señor, que tú dispones sean para honrar y glorificar tu santo nombre, ya que todo te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos y amigos, estamos, como ya lo hemos dicho, dando seguimiento al programa especial en este sábado, donde el tema es la oración y donde también estamos dando nosotros, poniendo en las manos de nuestro Dios las peticiones que usted nos hace llegar. Le invitamos a que siga las transmisiones de su programa Mensaje de Salvación, las cuales están todo el día, desde muy temprano y hasta ya muy tarde, y en radio también por internet a través de Spreaker. Ahí nos puede escuchar. También les hacemos llegar la invitación de nuestros hermanos que están poniendo por estos medios a disposición de ustedes diferentes cursos bíblicos por internet. Solo resta que se comunique
que envíe una solicitud a su programa Mensaje Salvación ahí en Facebook. Nuestros administradores le estarán aceptando y ya usted estará interactuando con ellos para que este material, ¿verdad?, se le haga llegar y le sea de utilidad ahí en su vida cotidiana. Gracias a todos nuestros hermanos. Nuestro hermano Alejandro Urbáez nos saluda desde República Dominicana. Igualmente un saludo fraterno, hermanos, allá en aquel país hermoso. Que Dios les bendiga, y a todos nuestros hermanos y amigos que ya, como dijimos, nos están sintonizando. Por aquí vamos a mencionar rápidamente a Bella Hernández, que nos está sintonizando, a Cristina Orozco Valeras, a Katy Barrientos, a Juanita Almeda, a Carmen Hernández, a Alejandro Sandoval, a mi hermano Rafita Sauceda, Dios te bendiga, a Mercedes Mendoza, a Rolando Roblero Velázquez, a Alejandro Urbáez, como ya lo mencionábamos, desde República Dominicana, y que Dios bendiga y guarde grandemente a nuestras amistades, a nuestros hermanos que siguen estas transmisiones. Hermanos, para entrar en la reflexión de esta tarde, quiero, hermanos, que reflexionemos en un tema que se me ha pedido, pues que le siga, que le dé continuidad. Gracias, Gloria Salazar, por sintonizarnos. Dios le bendiga. Y vamos a hablar, hermanos, de lo que es la importancia de la oración en la iglesia, o la importancia de la oración que como iglesia, hermanos, tenemos y debemos de practicar día con día. Cristina Orozco, saludos y bendiciones, hermano. Ella se congrega en San Fernando, Colonia Paso Real. Y bueno, no nos dice de qué país, de qué parte, pero Dios le bendiga ahí donde se congrega. Le invitamos a que siga fiel ahí a la obra de Cristo, ahí en el lugar. También a Gloria Salazar. Saludos también, Dios le bendiga ricamente. Y decíamos, hermanos, vamos a ver la importancia de la oración, hermanos, que como iglesia tenemos y debemos de practicar, y los grandes beneficios que nuestro Dios derrama sobre la congregación cuando ésta practica la oración. Y tenemos un ejemplo, tenemos muchos ejemplos, pero vamos a reflexionar en un ejemplo que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 12. El libro de los Hechos, en el capítulo 12. Bienvenida, hermana Fior Blum Cub. Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias por estar sintonizándonos. Ella, nuestra hermana, siempre fiel a las transmisiones de la iglesia del Señor. También Paula Mendoza, Dios le bendiga por estar sintonizándonos. Y agradecemos las palabras de nuestra hermana Fior. Dios le guarde. Decíamos, en el libro de los Hechos, capítulo 12, del verso 1 en adelante, vamos a leer, y dice así la palabra de nuestro Dios. Mi hermano Mario Mendieta, Dios te guarde. Siempre estás presente en nuestras oraciones, hermano. Dios te guarde. Dice así la escritura, hermanos, Hechos, capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero nótese las palabras que el escritor inspirado Lucas nos dice aquí al final del verso 5. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Podemos imaginarnos, hermanos, el cuadro, la escena. Indudablemente, hermanos, que en el primer siglo tenemos registrado aquí en las páginas de las Sagradas Escrituras cómo se viene una persecución terrible sobre la iglesia, tratando, hermanos, de acallar aquella voz, aquel crecimiento, ¿verdad? Y indudablemente, hermanos, que esta es una acción que tomó en este caso el rey Herodes. Eh, y sin lugar a dudas, hermanos, que él como autoridad, hermanos, dice el verso 1 que leíamos, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, hermanos. Obviamente las condiciones eran muy diferentes a las que nosotros hoy en día tenemos. Se trataba, hermanos, de borrar, se trataba de no permitir que siguiera creciendo, hermanos, el número de creyentes. Y había que asustarles, había que amedrentarles. Y dice que Herodes tomó a algunos de la iglesia para maltratarles. Y nótese lo que hizo el verso 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice el verso 3, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjese, al ver que la acción, hermanos, de haber dado muerte, como lo dice la escritura, hermanos, a Jacobo, hermano de Juan, agradó, dice, grandemente a los judíos, aquellos líderes, obviamente, que eran los principales interesados de que aquel movimiento se terminara. Y dice que también tomó a Pedro preso. Y fíjese las medidas que toman con él. Dice el verso 4, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Nótese, 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados, hermanos, cuidando al apóstol Pedro. Dice para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaba Pedro, hermanos, en una situación muy difícil, muy delicada. Sin lugar a dudas, hermanos, estamos seguros que estaba en la antesala de la muerte. Porque él estaba puesto, hermanos, prisionero, y esperaban sacarlo, hermanos, pero no lo iban a sacar para darle un paseo por la ciudad. Ya lo habían golpeado en otras ocasiones, ya lo habían intimidado. ¿Y cuál seguía siendo la reacción de Pedro? ¿Se recuerdan ustedes? Cuando los líderes les dicen, ya no hablen más en ese nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que ellos respondieron? Él y Juan. Juzguen ustedes si es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Indudablemente que ellos acudían al mismo conocimiento que tenían los líderes y ellos sabían que indudablemente se tenía que obedecer primeramente a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre Gamaliel que se reúne y que junta a los seguidores, a los líderes, y que les dice, vamos a ver, no vaya a ser que estemos luchando en contra de Dios, y les da algunos ejemplos? Dice, puede ser que nos hallemos estando en contra de Dios, luchando. Se recuerda de ahí de ciertos líderes que se habían levantado para, de alguna manera, hacer movimientos de, rebelarse en contra de las autoridades, y habían sido apagados. Por eso Gamaliel les dice, bueno, vamos a esperar, no vaya a ser que estemos luchando en contra de Dios. Si es de los hombres, se va a deshacer.
si es de Dios, aunque lo persigamos, va a perseverar este movimiento. Entonces Pedro es puesto en la cárcel y estamos seguros que él estaba en la antesala de la muerte. Lo iban a sacar el día siguiente, lo iban a sacar para asesinarlo, para matarlo, como escarmiento de los demás. Y estamos seguros que Pedro lo sabía. Pedro lo sabía. Por lo tanto, hermanos, hay una situación que nosotros vamos a analizar un poquito acerca de la actitud que tiene Pedro. Y cómo esa actitud, hermanos, nos sirve de ejemplo, nos debe de servir de ejemplo a nosotros hoy en día cuando pasamos por situaciones apremiantes. Agradecemos a Macrina Silva que nos está sintonizando también, Dios le bendiga. Igualmente a Jorge Alberto González, sobrino, Dios le guarde, Dios le bendiga, le invitamos a seguir en el camino de nuestro Dios. Nuestro hermano Joel Pérez, Dios le guarde también. Nuestra hermana Josefina Talib también, saludos, que Dios les bendiga. A Gerson Dotel, saludos Jorge. Igualmente a Jesús Gallardo, que nos está sintonizando. Entonces decimos, hermanos, Herodes persiguiendo a la iglesia. Ha matado, hermanos, a espada a Jacobo. Esto ha agradado a los judíos. Ha metido a otros líderes principales a la cárcel para maltratarles, y entre ellos está Pedro. Y Pedro, hermanos, está fuertemente custodiado. Pero dice el versículo 5, hermanos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y este ejemplo, hermanos, es el que hemos de tomar nosotros hoy en día, hermanos, para cuando, hermanos, indudablemente pasamos por situaciones delicadas, apremiantes. Yo estoy seguro que usted, en su congregación, usted mismo está pasando situaciones difíciles, o nuestros hermanos, sus hermanos en la fe, o sus hermanos en la carne, están pasando por situaciones difíciles. ¿Qué hacer? Obviamente, aparte, hermanos, de ocuparse de estas situaciones, lo primero que hemos de hacer es lo que la iglesia hizo, hermanos, allí en Jerusalén. Orar intensamente, orar sin cesar a Dios por él, por la situación. Ya sabemos, hermanos, que Santiago, hermanos, nos dice, hermanos, que hay que orar con fe, no dudando de nada. Y también estamos en el conocimiento de que dice, hermanos, Santiago también, hermanos, que tenemos que orar porque la oración del justo puede mucho, hermanos. Y aquí el justo es el que ha sido justificado por la sangre preciosa de Cristo, hermanos. Entonces tenemos que orar, hermanos. Y en este texto, hermanos, del capítulo 12 del libro de los Hechos, en el versículo 5, cuando dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa palabra, hermanos, de sin cesar, es una traducción, hermanos, de la palabra griega ektev, la cual, hermanos, significa intensamente, hermanos. Intensamente. Esta misma palabra, hermanos, de ektev, la encontramos, hermanos, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22. Fíjense, vamos a leer rápidamente el capítulo 22, ahí en el Evangelio según Lucas, para encontrar la misma palabra, hermanos. En el versículo 44. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa palabra, hermanos, oraba más intensamente, en el griego original es la misma palabra que se usa, hermanos, cuando la iglesia está orando por Pedro. De tal manera, hermanos, que esa oración era intensa, hermanos. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. El escritor inspirado Lucas, médico de profesión, conociendo, hermanos, a la perfección, cuando el cuerpo está sujeto a estrés, nos da este dato interesante, hermanos. Dice, estando en agonía, el cuerpo del Señor Jesucristo estaba en agonía física, hermanos. Y dice que
en esa situación oraba más intensamente, hermanos, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De qué intensidad es la oración, hermanos, que nosotros enviamos a nuestro Dios? Ciertamente, hermanos, podemos orar un periodo de tiempo razonable. A lo más, hermanos, ¿cuándo nosotros o cuánto tiempo duran las oraciones que hacemos, hermanos, a nuestro Dios? Necesidades siempre las tenemos. Necesidades, hermanos, apremiantes las hay. ¿Y cuánto la iglesia ora? ¿Y con qué intensidad la iglesia ora, hermanos, al Padre Celestial? Ahora mismo, hermanos, tenemos un sinfín de necesidades en la congregación. Muchos hermanos que están siendo afectados, hermanos, por enfermedades terribles, el cáncer. Muchos matrimonios, hermanos, que están siendo, hermanos, afectados y atacados por Satanás. De tal manera que los matrimonios se están desintegrando, hermanos. Y tristemente, hermanos, a veces en la iglesia misma sucede esto. ¿Y qué hacemos los demás, hermanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? ¿Cuál era la responsabilidad de la iglesia con Pedro, hermanos, en aquella necesidad terrible en la que estaba? Pedro, hermanos, estaba en la antesala de la muerte. A él, hermanos, imagínense si la muerte, hermanos, que ya leíamos de este hombre de Dios, hermanos, había alegrado a los judíos. Dice, hermanos, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 12, cuando dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Si la muerte de este hombre, hermanos, estaba alegrando a los judíos líderes, hermanos, imagínense de qué tamaño, hermanos, sería la alegría cuando ellos, hermanos, se enteraran y disfrutaran de la muerte de Pedro, el apóstol. De aquel líder que había tomado la palabra cuando estaban reunidos aquellas naciones, aquel gran número de judíos, y que se levanta y que se les dice con valentía, ustedes mataron al Santo de Israel. Ustedes le dieron muerte, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y cuál fue la reacción, hermanos, de aquellos que lo entendieron? Dice que se compungieron de corazón. De tal manera que se admiraban. Y se admiraban de la valentía, hermanos, de un Pedro que días antes, hermanos, había estado llorando y había estado negando, hermanos, haber conocido al Señor. Le habían acusado y le habían dicho, tú andabas con él, y él le había dicho, no es cierto, no, sí es cierto, porque hasta tu forma de hablar te delata, y empieza, hermanos, a maldecirle. A maldecir para que no lo identificasen con él. Y ahora vemos a un Pedro totalmente transformado, lleno del Espíritu Santo, hermanos, y anunciando la palabra y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la intensidad de las oraciones que elevamos a nuestro Dios? Saludamos a Obed Rodás, que nos está sintonizando, Dios te bendiga. Igualmente a Cruz Oxlax, que nos está sintonizando también. Y a mi hermana Imelda Sauceda Pérez, Dios te bendiga, hermana. A seguir adelante en el camino de nuestro Dios. También a todas nuestras hermanas y hermanos que comparten los links, pues les agradecemos infinitamente y les invitamos a que lo sigan haciendo, porque esa es una de las formas como podemos hacer que el Evangelio se siga extendiendo a través de este medio que hoy tenemos al alcance. Dios bendiga grandemente a aquella hermana, aquel hermano que comparte con sus amistades, con sus familiares, la palabra de esta forma, hermanos. Entonces decíamos, hermanos, la intensidad de la oración, hermanos. La intensidad de la oración. Imagínense, hermanos, el Señor Jesucristo orando con tal intensidad, hermanos, su sangre cayendo, hermanos, de su frente, hermanos, hasta el piso, hermanos, donde estaba orando con tal intensidad y diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo, sino como tú quieres. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice, hermanos, que en aquel momento, hermanos, no era posible pasar, hermanos, aquella copa. Tenía que tomarla el Señor.
Pero también, hermanos, dice la palabra, hermanos, que un ángel del Señor vino a fortalecerle. Pero ahí, hermanos, vemos la intensidad de la oración, hermanos. Y la misma palabra, hermanos, la encontramos en la primera carta de este apóstol Pedro. Vamos a leer, hermanos, rápidamente un texto, hermanos. Allá en la primera carta de Pedro, hermanos. Al mismo tiempo que saludamos a José Luis Espinosa, que nos está sintonizando en estos momentos. Que Dios le bendiga ricamente, tocayo Espinosa. Y pues le invitamos a seguir sintonizando los programas del mensaje de salvación, mensaje de amor para salvación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 22, hermanos, nótese la palabra. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Citamos este texto, hermanos, porque en el idioma original, hermanos, este texto trae la misma raíz de la palabra griega ekteuk, que significa intensamente o fervientemente, hermanos. Y así debe ser, hermanos, el amor entre los hermanos. Dice Pedro, hermanos, que hemos de amarnos, hemos de manifestarnos, hermanos, el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente. Esa palabra, hermanos, entrañablemente, significa, hermanos, intensamente. Significa fervientemente, hermanos. Y de esa manera el Señor quiere, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Dios le bendiga a nuestra hermana Olivia Alfredo Alejo, que nos está sintonizando en estos momentos. Igualmente bendiciones para usted, y también estamos seguros que estará compartiendo el mensaje a través de sus contactos que tiene a través de las redes sociales. Hermanos, la oración, hermanos, que la iglesia, hermanos, debe elevar al Padre Celestial es con esa intensidad, hermanos. Con esa intensidad, hermanos, que nosotros ya lo hemos analizado, hermanos. Pero fíjense, hermanos, la actitud, volviendo al libro de los Hechos, actitud de Pedro. ¿Cómo estaba él, hermanos, en aquellos instantes? Él sabía que iba a la muerte, hermanos. Y dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Por qué tanta custodia, hermanos? Para con Pedro. Hermanos, pues sin lugar a dudas, en la mente de aquellos líderes, de aquellas autoridades, hermanos, venía el suceso, hermanos, que acababa de acontecer días antes, hermanos, cuando una tumba había quedado vacía. ¿Se recuerda usted? La tumba del Señor Jesucristo, hermanos, que a pesar de tener una guardia completa, que a pesar de haber sido sellada con una puerta, con una roca enorme, y que a pesar de tener el sello del gobierno romano, hermanos, la tumba estaba vacía el primer día de la semana. La tumba estaba vacía. Los soldados tuvieron que ser comprados con dinero para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Podemos imaginarnos esto, hermanos, cuando se acaban, hermanos, los argumentos lógicos y no se acepta la palabra de Dios. Se cae a veces hasta en lo ridículo. Entonces, hermanos, ahora con Pedro se está repitiendo algo parecido, hermanos. Una gran, metido en la cárcel, encadenado, cuidado por, dice, 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y dice también, hermanos, que en medio de esas condiciones, y sabiendo que lo iban a sacar al día siguiente para matarle, Pedro dormía tranquilamente, hermanos. ¿Cómo puede, hermanos, una persona dormir, hermanos, en tal circunstancia, hermanos? ¿Se acuerda, hermanos, de lo que dice el salmista, hermanos? Allá en el libro de Salmos. Vamos a ver Salmos capítulo 3, versículo 5, hermano.
Dice, yo me acosté y dormí, dice el salmista. Yo me acosté y dormí, dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué bendición, hermanos, para alguien que deposita la confianza en Dios. Y el salmo ahí mismo en el 4:8, que muchos de memoria, hermanos, lo sabemos, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Estaba durmiendo Pedro, hermanos, en la antesala de su muerte. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor Jesucristo también dormía, hermanos, en medio de las tempestades? Bueno, esa calma, hermanos, esa tranquilidad solamente la da el Señor cuando se tiene una relación plena y total en Él. Javier Díaz Méndez nos está sintonizando, Dios le bendiga. Y Sergio Jiménez, Dios le bendiga. Adelante, hermano. Gracias por sus palabras. Entonces, hermanos, esa actitud muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos hacerla nuestra, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque pasamos, hermanos, por situaciones muy parecidas. El mismo salmista, hermanos, allá en el Salmo 23, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tenemos esa confianza, hermanos, en nuestro Dios. Hace falta, hermanos, tener esa confianza, pero también hace falta, hermanos, que la iglesia, hermanos, tomemos nuestro papel y nos reunamos, hermanos, para orar fervientemente, para orar intensamente, hermanos, por las necesidades que atraviesan las congregaciones de la iglesia del Señor. Mire, hace unos días, en esta semana, hermanos, que está concluyendo, nuestro hermano Sergio Cervantes nos compartía un suceso no grato, hermanos, con una de las hermanas de la congregación de Suazua, Nuevo León. E inmediatamente, hermanos, lo compartió esa noticia triste, hermanos, a través de las páginas. Y la iglesia, hermanos, empezó a orar de una manera ferviente, hermanos, aquí en el área metropolitana de Monterrey. Y el hermano le hizo llegar la noticia a todo el grupo de hermanos predicadores que estamos enlazados, hermanos, a través de todo el continente. Y en unos cuantos minutos la iglesia oró incesantemente, hermanos, e intensamente, hermanos, a nuestro Dios. Y la respuesta vino por la noche, hermanos. Noticias, hermanos, alentadoras. La hermana pudo volver, la hermana escapó, hermanos. Dios le concedió, hermanos. Dios nos escuchó, hermanos, las súplicas. Pero hace falta, hermanos, tomar en nuestras manos, hermanos, el papel de la oración ferviente, hermanos. La oración con intensidad, hermanos. Y eso, hermanos, indudablemente que traerá recompensa a nuestras vidas. Dice, hermanos, Romanos capítulo 14, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, dice, del Señor somos. Esa era la confianza que tenía Pedro, hermanos. Y esa es la confianza que a nosotros, hermanos, muchas veces nos hace falta demostrar, hermanos, en medio de las adversidades. Porque adversidades tenemos, hermanos. Porque Pedro, hermanos, nos dice claramente, ninguno padezca como homicida o como ladrón o por entremeterse en lo ajeno. Dice, mas si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados al sufrimiento por causa de Cristo, hermanos. Pero en medio de ese sufrimiento por causa de Cristo, hermanos, tenemos el recurso de la oración. ¿Qué tanto lo explotamos? ¿Qué tanto tomamos como ejemplo, hermanos, la iglesia en Jerusalén que oró a Dios fervientemente por Pedro? Y vea la respuesta de Dios, hermanos. Ya dijimos la actitud de Pedro. Pedro estaba confiado. No estaba resignado. Sabía lo que le esperaba, pero él estaba confiado en las manos del Señor. Y dice, hermanos, regresando al libro de los Hechos capítulo 12. ¿Qué dice, hermanos, la escritura?
Dice, he aquí que se presentó, versículo 7, un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Nótese, lo tuvo que despertar. Él dormía, hermanos, plácidamente confiado en el Señor. Y dice, hermanos, verso 8, le dijo el ángel, cíñate y átate las sandalias, y le hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Nótese, hermanos, nótese el poder de Dios, hermanos, y la respuesta a la iglesia, hermanos, que estaba orando fervientemente, hermanos, por Pedro. Dice que el ángel le despierta, el ángel le dice, vístete, ponte los zapatos y sígueme, y las cadenas se le cayeron. Y luego pasaron una guardia, y luego pasaron la otra, y luego dice que la gran puerta de hierro se les abrió, hermanos, por sí misma, hermanos, como si hoy en día, como si fuéramos a un centro comercial, y ante nuestra proximidad solamente, hermanos, la puerta se abre, hermanos. Pero fue Dios, hermanos. Hoy en día lo abre la tecnología, el invento de los hombres, esas puertas. Aquellas puertas de las cárceles de aquel tiempo, hermanos, nadie las abría más que Dios. Y de esa manera, hermanos, nuestro Dios estuvo, hermanos, libertando a Pedro. Y luego notes, hermanos, dice, verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaban. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Orando. Orando en esa casa, hermanos. Y dice, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Imagínense, hermanos, la iglesia reunida en una casa, orando a Dios intensamente, hermanos, por Pedro. ¿Cuántas veces, hermanos, nos reunimos para orar, hermanos, por una necesidad en específico, hermanos, en la congregación? Porque no me diga, hermanos, que no tenemos problemas o que no tenemos dificultades. No me diga que en la congregación, hermanos, no hay por qué orar. Y si no hubiera, pues no solamente hay peticiones delante de Dios, también hay acciones de gracias. Fíjense, hermanos, a lo que nos invita, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ver un texto, hermanos, rápidamente porque el tiempo se nos va. Ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué está dando gracias, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos? Pues porque la palabra de Dios, hermanos, fue recibida por estos hermanos. Dice, esa palabra de Dios fue recibida, la oísteis no como palabra de nosotros, sino como palabra de Dios. Hermanos, tenemos que orar, hermanos, porque la palabra de Dios sea recibida por los oyentes, hermanos. No como palabra de los seres humanos nosotros, sino como palabra inspirada por Dios, hermanos. Y es la palabra de Dios, hermanos, la que va a hacer la obra. Dice el escritor a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, hermanos, en el alma y hace que se disciernan los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuánto usted y yo oramos como iglesia?
porque la palabra de Dios, hermanos, sea recibida por aquellos a los que se los compartimos. O somos dados inmediatamente a decir, no, esos no la oyen, ni para qué compartírselas. Acuérdense, hermanos, Pablo mismo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Fíjense, hermanos, aquí nos comparte Cristina Orozco, que ella, hermanos, está a cargo, hermanos, de la clase a los niños. Y pues como, hermanos, Dios, hermanos, en su propósito, hermanos, nos utiliza para colaborar un poco. Dios le bendiga, Cristina Orozco. Y entonces, hermanos, hemos de reunirnos para orar por las necesidades, ya dijimos, apremiantes, pero también, hermanos, para orar para que la palabra de Dios sea extendida, hermanos, sea recibida. Aquí tenemos el ejemplo de los tesalonicenses, hermanos. Esa palabra de Dios debía ser recibida, hermanos, como palabra de Dios, no como palabra de hombres, hermanos. Dice, hermanos, aquí mismo el apóstol Pedro, hermanos, perdón, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Dice el apóstol Pedro, hermanos, a la iglesia en Tesalónica, orad por nosotros, hermanos, orad intensamente, orad fervientemente por nosotros. ¿Quiénes son nosotros, hermanos? En palabras de Pablo, los líderes, hermanos, los que están llevando la palabra de Dios a otras personas. Dice, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, hermanos. La palabra de Dios es un gran tesoro, hermanos. La palabra de Dios es esa espada que tenemos que utilizar para, hermanos, enfrentar al enemigo, para que más almas sean arrebatadas de su mano y vengan al reino de Cristo. ¿Cuánto oramos, hermanos? Y es que muchas veces podemos escudarnos en decir, es que yo no sé hacer nada en la iglesia. ¿Cómo no? ¿Y la oración? ¿Dónde la deja? ¿Dónde la dejamos? Tenemos que orar, hermanos, porque la palabra de Dios sea extendida, hermanos. Sea predicada, hermanos. Y este es un medio enorme que Dios nos ha facilitado en estos días, hermanos. La tecnología. Oremos, hermanos, intensamente para que la palabra de Dios sea traspasada más allá, hermanos, de las fronteras. Capítulo 6 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 6. Y vamos a leer lo que dice, hermanos, el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. ¿Cuántas veces, hermanos, oramos para que Dios ayude a nuestros ministros? ¿Cuántas veces oramos para que Dios bendiga al predicador? ¿Cuántas veces oramos intensamente como iglesia reunidos para que Dios, hermanos, bendiga a los maestros de la iglesia? A estas maestras como Cristina Orozco, hermanos, para que Dios les utilice. Muchas veces pensamos, hermanos, que dar clase a los niños es entretenerlos, para que no estén haciendo ruido mientras los adultos estamos en las reuniones. Es un error, hermanos. Proverbios nos enseña, instruye al niño desde pequeño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos mucha tarea, hermanos. La iglesia en Jerusalén nos puso un ejemplo, hermanos, de cómo orar intensamente a Dios por un problema, por una persona, y Dios le respondió inmediatamente, hermanos, con poder de Dios, con poder de lo alto. Nosotros, hermanos, somos invitados, somos llamados a orar a Dios de la misma manera, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos esa gran responsabilidad, hermanos.
Primera a los Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, hermanos. Ya encontramos ahí, hermanos, grandemente, hermanos, la exhortación de del apóstol Pablo, pidiendo a la iglesia oración por él. Fíjese lo que dice capítulo 5 y versículo 25. Dice: hermanos, orad por nosotros, hermanos. Nuevamente el apóstol Pablo, pidiéndole a la iglesia oración. Orad por nosotros, hermanos. Orad, hermanos, por los líderes de la iglesia, hermanos. Orar por ellos, hermanos. Dice ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que orar, hermanos, intensamente, hermanos, los unos por los otros, hermanos. Nosotros, hermanos, la iglesia, tenemos esta gran responsabilidad. Fíjese, Pablo, hermanos, dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahí está la petición de Pablo, hermanos. También nosotros, hermanos, tenemos el mismo llamado, hermanos, a orar por la palabra de Dios y a orar por los que llevan la palabra de Dios, por nosotros mismos, hermanos, para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Cómo es la generación donde usted y yo vivimos hoy en día? ¿Cómo es la sociedad en la cual vivimos? ¿Cómo era la sociedad en tiempos de Pedro y de Pablo? Una generación, dice la Escritura, maligna y perversa. Bueno, en medio de esa generación, dice, hemos de brillar como luminares en el mundo, hermanos. En medio de esa generación, hemos de brillar como luminares en el mundo. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de orar grandemente, hermanos, por ellos. Volviendo a Hechos capítulo 2, hermanos, y el tiempo se nos está agotando. Pero dice, hermanos, vamos a ver la respuesta de Dios. Nos quedamos en que aquella muchacha no abrió la puerta, sino que por el gozo fue a decirle a la iglesia. Pero dice el versículo 5, y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Quizás los hermanos pensaban que ya había muerto Pedro y decían: es su ángel. No le creían. Pero Dios estaba dando respuesta inmediata, hermanos. Y de esa manera muchas veces Dios nos responde a nosotros, hermanos, inmediatamente. Le enviamos un saludo a Lili Murillo de Martínez, que nos sintoniza. Que Dios le bendiga ricamente, para que le invitamos a que siga sintonizando los programas de la iglesia a través de este programa Mensaje Amor para Salvación. Santos Vicente Jr., Dios le guarde, Dios le bendiga también. Así es, hermana Gloria Salazar. Hay que orar mucho por nuestras familias, porque indudablemente va que el enemigo está haciendo su trabajo y no quiere que vengan a la luz del Evangelio. Pero nosotros hemos de orar con esa intensidad, con esa fe, con esa confianza, hermanos, que Santiago nos impulsa a orar. Dice, hemos de orar no dudando de nada, hermanos, porque el que duda, dice la Escritura, es semejante a la onda del mar, o a la nube, ¿verdad?, que es arrastrada por el viento. Entonces, hermanos, para terminar la lectura, hermanos, dice el verso 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos.
Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado, sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarles a la muerte. Después descendió a Judea y Cesarea y se quedó ahí. ¿Cuál fue las consecuencias, hermanos? Entre el mundo, entre aquellos soldados, ellos tuvieron que pagar, hermanos, con su vida, el que Pedro se les haya escapado. La iglesia se alegró. La iglesia recibió la respuesta de Dios, hermanos, a su oración intensa y ferviente. Nosotros también, hermanos, todos los días nuestro Padre Dios nos está ayudando, hermanos. Todos los días nuestro Padre Celestial, hermanos, nos está cuidando. Todos los días nuestro Padre Celestial, hermanos, nos está sustentando. Todos los días, hermanos, nuestro Padre Dios nos está bendiciendo. ¿Y cuál es nuestra respuesta hacia Él, hermanos? Él quiere más confianza, hermanos. Él quiere más sujeción. Él quiere más obediencia. Él quiere más fidelidad. Él quiere más oración, hermanos. ¿No nos toma mucho tiempo, hermanos, orar? ¿O sí? Hemos de orar en todo momento, hermanos. Y si hemos de dedicar un día especial como congregación para orar, pues bien hacemos, hermanos, bien haremos. Que como ya lo hemos dicho, necesidades siempre hay. Acciones de gracias siempre hay. ¿Por quién orar? Siempre hay. Enfermedad siempre hay. Necesidad siempre hay. ¿Por qué no ir al Rey de Reyes y Señor de Señores y ponerle, hermanos, todo en sus divinas manos? Los malvados, hermanos, los malvados jamás van a entender. Herodes, hermanos, en este caso, hermanos, ¿cuál fue su ira? ¿Cuál fue su cólera que hizo asesinar a todos los guardias? Dios le va a pedir cuenta de ellos. Dios le va a pedir cuentas a él por haber hecho esa barbarie en contra de aquellos hombres inocentes. Y todos hemos de estar un día delante del gran tribunal de Cristo, hermanos, para dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Sea esto bueno o sea esto malo. ¿Por qué, apreciable amigo que nos escucha y que todavía no recibe, hermanos, la bendición de Cristo, de la sangre de Cristo? ¿Por qué no viene y aprovecha en esta tarde, hermanos y amigos? ¿Por qué no busca un grupo de la iglesia ahí en su localidad? ¿Y por qué no viene y acepta la oferta del Señor Jesucristo de nacer de nuevo, de que sus pecados sean perdonados, de que el Señor le añada a su iglesia y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida? Y que el Señor se convierta en su abogado para que en aquel día final no haya quien le acuse, porque aquel que le puede acusar ahora es su abogado. Dice Pablo, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? El acusador Satanás está derrotado, está vencido. Cristo, hermanos, le golpeó, Cristo le hirió en la cruz del Calvario. La victoria es suya, la victoria puede ser suya, apreciable amigo. Venga a Cristo, acérquese a las congregaciones de la iglesia del Señor, que le recibiremos con gusto y le ayudaremos. Ya decía al inicio, hermanos, y no me dio oportunidad, pero los hermanos lo harán más adelante, a invitar a que venga y que reciba los cursos bíblicos que se dan a través de estos medios, cursos bíblicos que le ayudarán a entender el mensaje de Dios de una manera más clara. Y también ahí en su localidad está la iglesia del Señor. Búsquela. Acérquese. Mañana tenemos reunión de adoración. Mañana es primer día de la semana y la iglesia se congrega en todo el mundo. Vaya y acérquese. Y damos muchas gracias a todos nuestros hermanos por todos sus comentarios. Y la invitación es esa, hermanos, a que seamos hombres y mujeres de oración. En lo individual, claro, pero como iglesia, hermanos. Organicémonos como iglesia
para orar a Dios, y la respuesta de Dios es tremenda, hermanos. Dice, pruébenme, dice el Señor, y vean si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Gracias a nuestros hermanos directores por facilitarnos estos medios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que este programa, hermanos, siga creciendo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga. Muchas gracias. De mis pecados, no te acuerdes, de mis pecados, oh mi Dios.